Aspectos de la astrología. Como estudiante y probacionista de la Fraternidad Rosacruz, escribí esta conferencia en los años 90 aproximadamente, a modo de resumen de mis estudios astrológicos, con la confianza de que quien la leyera fuera al menos estudiante de astrología o de filosofía oculta, con la intención de que entendieran mucho mejor lo que quiero explicar en ella. Estas dos grabaciones que voy a hacer constan de tres pequeñas conferencias. La primera de ellas es la sintonía con las vibraciones astrológicas. Dios es luz, dice la Biblia. Él envuelve todo como la luz envuelve los colores. Se manifiesta como tres colores que llamamos primarios, de los cuales se derivan 4 secundarios hasta formar 7 colores básicos. Dios, en esoterismo, en filosofía oculta, a través del Sol manifiesta vida, conciencia y forma, y también irradia su luz sobre los 7 planetas del sistema solar, que como sabemos son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano. Cada planeta recibe la influencia del Sol según la distancia y naturaleza del planeta y de los seres que lo habitan, o lo que es lo mismo, según el grado de vibración que representan al rayo al que pertenecen y su jerarquía regente. La luz del Sol llega a todos los planetas, bien directamente o bien reflejada por otro planeta hermano, pero también llega a los mundos y sus regiones, donde el ser humano evoluciona actualmente. Decía al principio que estaba escrita para los estudiantes de astrología y de filosofía oculta porque estamos hablando no solamente de planetas físicos, sino también de mundos y sus subdivisiones. Estos rayos planetarios son los impulsos de los llamados 7 espíritus ante el trono, o sea, jerarquías creadoras encargadas del desarrollo de los espíritus hijos de Dios en su peregrinación fuera de su hogar, fuera del propio mundo, de esos espíritus, de nuestro espíritu. Los rayos que vienen del Sol producen crecimiento espiritual. Los rayos reflejados nos elevan la moral y la conciencia, y los rayos reflejados de la Luna nos ayudan en el nacimiento y en el crecimiento físico. Todos asimilamos estos impulsos del Sol y de los 7 rayos, y los utilizamos para nuestro progreso. Pero como el progreso no es el mismo en todas las personas, cada uno de nosotros es afectado de diferente forma. Esto, como es lógico, tiene relación con el desarrollo o evolución personal de cada uno, las vibraciones de su aura y todas las cosas que los ocultistas sabemos. Como sabemos, los ocultistas, por medio de la filosofía oculta, el ser humano ha llegado al nivel de desarrollo actual gracias a las jerarquías superiores que nos han ayudado, como nosotros ayudamos a nuestros hijos y a los reinos que nos siguen. Los ángeles hacen que renazcamos, nos preparan el molde etérico sobre el cual se va a formar el cuerpo físico y junto con la jerarquía de Neptuno gobiernan nuestro cerebro. Los ángeles lucíferes gobiernan el hemisferio izquierdo y tienen que ver con nuestra naturaleza pasional. Los señores de Mercurio, la jerarquía de Mercurio, que representa a Mercurio, gobiernan el hemisferio derecho para que desarrollemos la razón, que es la que se debe imponer sobre el cuerpo de deseos, sobre las pasiones. En realidad somos el resultado de la obra de las jerarquías superiores que conocemos como señores de Venus, señores de Mercurio, ángeles, arcángeles y otras aún más superiores.
Sin embargo, desde que adquirimos la individualidad, gracias a la influencia de Mercurio y a los señores de la mente, comenzamos a desarrollar también el libre albedrío. Desde entonces, todos hemos ido progresando bajo su influencia y bajo la influencia de los nuevos planetas, como los niños progresan bajo las enseñanzas de los profesores en el colegio. Y esto seguirá así, como es lógico, hasta que tengamos cierto grado de perfección. Por consiguiente, cuanto más abajo está una persona, más responde y menos razonamiento opone a las influencias de los astros. Por el contrario, cuanto más desarrollado en sentido moral, intelectual y espiritual está una persona, menos influencia tienen los astros sobre ella y más colabora con ellos. Estamos hablando del desarrollo individual, desarrollo de la mente, desarrollo intelectual, moral y espiritual. Estos tres aspectos son los que llevan a la persona a individualizarse y a depender menos de las jerarquías de los seres que en cierto modo siguen influenciándonos y guiándonos. Lo mismo que en un momento dado de nuestra vida alguien puede no depender o no ser patriota porque ya no siente ese patriotismo, eso se llamaría independizarse del patriotismo. Pues asimismo hay aspectos que dependen de las jerarquías superiores que nos están influenciando, nos están guiando, nos están dominando, y llegará el día en que tengamos que independizarnos de ellos, hacernos más individuos. Pues eso mismo ocurre con las influencias de los astros. Las influencias de los astros no obligan, digamos que nos inducen, pero siempre tenemos el libre albedrío para elegir hacerlo o no. También eso dependerá de a qué nivel nos sentimos dominados por los impulsos o por los instintos. Si tenemos más razonamiento, por supuesto, menos seremos dominados. Esto tiene un sentido lógico. Si nosotros dejáramos a los niños completamente libres, serían muchas las cosas que les podrían pasar. Por eso les prohibimos, imponemos o incluso castigamos si hace falta, aunque ellos a cierta edad no lo comprendan, y digan que no les dejamos actuar con libertad. Como niños no entienden nuestras prohibiciones o nuestras reglas, pero es por su bien y porque crezcan dentro de unas normas y unas libertades controladas. De esta misma forma, nosotros somos dirigidos, influenciados o cohibidos, incluso a través de los astros, para que vayamos por el camino que ellos saben que más nos conviene. Cuando hablamos de signos astrológicos, no estamos hablando de una serie de soles o estrellas y planetas o un sistema solar. Estamos hablando de las jerarquías que gobiernan a través de ellos. Bueno, pues he dicho de otra forma lo que he dicho anteriormente. Por eso nosotros tenemos en nuestro horóscopo toda una serie de posiciones y aspectos planetarios que cumplirán esa misión. Los aspectos planetarios de nuestro horóscopo están relacionados con nuestro karma. Claro, siempre y cuando el horóscopo esté bien calculado y esté basado en la hora exacta de nacimiento. Está relacionado con nuestro karma, con nuestras posibilidades, con nuestras tendencias. Y todas esas cosas están, controladas o dominadas o trabajadas por estas jerarquías, principalmente los ángeles, que tienen que ver con nuestro karma. Pero decía que lo mismo que el niño crece y llega el momento en que toma sus propias decisiones de una forma responsable, asimismo nosotros ejercemos el libre albedrío sobre nuestro destino desde hace ya millones de años. Ejercemos el libre albedrío, que nos quiere decir perfección.
libre albedrío y voluntad tenemos, pero cometemos muchos errores todavía. En la época lemúrica, cuando el miedo, ese que está escrito incluso en la Biblia, cuando el miedo a Jehová estaba justificado por esa ira de Dios en forma de castigos, como eran, no sé, pues epidemias, plagas, terremotos, etc., entonces estábamos regidos principalmente por la Luna y Marte, que están representados por Jehová y Lucifer. Jehová y sus ángeles nos dieron un cerebro similar a los niños que, con la colaboración de los señores de Mercurio, se ha convertido en lo que es hoy. Y por otro lado, los Luciferes de Marte nos dieron la energía necesaria para continuar luchando por la vida y por la evolución. Además de Marte y de la Luna, Saturno también tenía gran influencia en esa época. Pero es que, aunque existían otros planetas, si hubiéramos hecho un horóscopo no hubiera hecho falta ponerlos, porque su influencia no se hacía sentir en la humanidad. Tan solo actuaban instintivamente y por impulso por la influencia de Marte, que se relaciona con el cuerpo de deseos. Algo parecido ocurre hoy con Plutón. Plutón y algún planeta que aún falta por descubrir, porque yo soy de los que piensan que en total son 12. Mercurio también comenzó a influir sobre la mente para que aprendiéramos a razonar, pero, sin embargo, no éramos capaces aún de sentir las buenas influencias de Venus y mucho menos de Urano, que es la octava superior de Venus. El único afán era, en aquella época, lo que éramos entonces, era comer, beber, no sé, pues me imagino que la práctica animal del sexo y ser feliz dentro de lo que se entendía en aquella época por ser feliz bajo la influencia de la Luna y de Marte. Al no sentir todavía la influencia de Venus, no veíamos la belleza en la naturaleza y mucho menos en la mujer, que era como un animal de placer para el hombre. Más o menos para este tiempo comienza a sentirse la influencia de Saturno en el estado post-mortem, haciendo justicia divina incluso en la siguiente vida por medio de dar a cada uno, como actualmente, la cosecha de lo que sembró. Así, la humanidad deseaba, entre comillas, instintivamente, la muerte, porque era como un descanso después de una vida dura y de lucha. Y esto hacía que empezara a razonar en busca de algo superior en la próxima vida. Saturno solo es el planeta que representa la muerte. Vamos, no es solo el planeta que representa la muerte, sino que además desarrolla una mente profunda, meditadora, calculadora. Y en esa época desarrolló, estamos hablando de Saturno, desarrolló la astucia para que la humanidad comenzara a trabajar conscientemente en la Tierra. Cuando ya en la época Atlante las jerarquías, los hermanos mayores que estaban aquí trabajando de Mercurio y Venus, comenzaron a influir plenamente, Venus, por un lado, hizo que la humanidad fuera más delicada, que apreciara la belleza, que fuera más suave, más pacífico, más sensible y por tanto no tan animal. A partir de ahí, y gracias a Venus, comenzamos a practicar las artes y a desarrollar ideales morales y más elevados. Por otro lado, Mercurio nos ayudó a desarrollar la mente. Venus vino para suavizar y hacer más personal al casi animal que era el hombre. Y Mercurio vino para hacer que razonara los sentimientos, deseos y emociones, lo que todavía estamos haciendo y nos queda mucho hasta conseguir razonar nuestros deseos, nuestras pasiones, etc. Venus tiene más que ver con la imaginación, con la belleza, la feminidad, la función creadora de la mujer.
entre otras cosas, mientras que Mercurio tiene más representación en el fuerte intelecto del hombre. De hecho, la mujer se valió de sus condiciones para conquistar el brutal hombre, admirando a su vez su inteligencia. Con esto no quiero dar motivo a que alguien piense mal sobre el machismo ni nada similar. Tengamos en cuenta que normalmente renacemos cada vez en diferente sexo, mujer y hombre. Y estamos hablando de los comienzos de lo que podríamos llamar el verdadero ser humano. De esto podemos decir que la mujer doblegó al hombre a la vez que admiraba su intelecto, pero a su vez el hombre descubrió la belleza de la mujer y se hizo más afectuoso. O sea, Venus conquista a Marte y al contrario. El hombre nace en la mujer y la mujer en el hombre. La belleza ilumina la mente y la mente se compenetra con el amor hasta ver que estas dos cosas son la base del desarrollo. Cuando se comenzó a sentir la influencia del Sol, disminuyó algo la tristeza y melancolía de Saturno, para que la humanidad tuviera algún vislumbre de lo que hoy llamamos luz en sentido de felicidad y espiritualidad. De esta forma vemos cómo al principio necesitábamos la influencia dominadora de todos los planetas para, después de comprender un poco sus principios, colaborar con ellos. Hoy podemos aceptar, después de todo lo dicho anteriormente, que para trabajar perfectamente con el amor de Venus debemos elevar al máximo los sentimientos del egoísta Marte. También podemos comprender que si un salvaje quiere civilizarse, debe conquistar su baja naturaleza marciana. Si la humanidad quiere progresar, debe conquistar la naturaleza negativa de los planetas en mayor o menor grado. Si el hombre se dejara llevar por lo malo de Marte y de Saturno, siempre estaría en guerra, como lo hacía hace muchos años. La humanidad, las razas y las naciones progresan según vencen los defectos, entre comillas, y desarrollan o toman conciencia de las virtudes. Pero además van sintonizándose cada vez más con todos los planetas. Con Marte hay deseo de conquista material, pero con Venus hay deseo de unión amistosa. Y si a esto le añadimos la razón, la mente de Mercurio, podremos hablar de otros aspectos muchos más elevados. Si trabajamos bien con estos planetas, vendrá el Sol y Júpiter a premiarnos. Pero si no lo hacemos, pues está claro que vendrá Saturno a castigarnos hasta que aprendamos a discernir. Evidentemente, aún no hemos tomado verdadera conciencia de lo que representan estos planetas, y mucho menos de los que están más lejos. El trabajo actual va dirigido principalmente al dominio del aspecto físico en la humanidad. Pero eso se debe transformar en espiritualidad, y eso solo será posible a través del trabajo y de la toma de conciencia de los valores espirituales de los planetas Urano y Neptuno. Y esto está ahora mismo más relacionado con los más avanzados de la humanidad. Son los que más sienten sus vibraciones, aunque hay otros que ya están comenzando a sentirlos verdaderamente. Estos planetas son los encargados de despertar esos sentimientos y cualidades en nosotros. Así vemos que el egoísmo se convierte en altruismo de Urano, el odio o el rencor en amor, el amor que está también representado por Neptuno, por esa fraternidad de amor, la naturaleza egoísta y emocional en afecto y simpatía, y esta pues también en espiritualidad. Siempre hay una relación entre las influencias, las virtudes que representan estos planetas. Gracias a las cualidades personales
también descubrimos la astrología y el altruismo de Urano y la filosofía oculta o misticismo de Neptuno. Sin embargo, hay que trabajar principalmente con Júpiter, que es quien nos llevará al próximo periodo, y con Mercurio para saber razonar y discernir. Hay que tener en cuenta que el amor de Júpiter es más elevado que el de Venus. Venus aún ama a la forma física, sobre todo entre familiares y amigos, pero el futuro de la humanidad está por encima de eso. Cuando Cristo dijo que para ser su discípulo se debía dejar al padre y a la madre, también se estaba refiriendo a la forma física, puesto que para seguirle hay que amar a través de Júpiter, que es como decir que amamos al ser interno sin fijarnos si lo externo es mujer, hombre, feo, guapo, etc. Ese es el ser humano jupiteriano. Júpiter es expansivo en todo y también es un planeta mental. Por eso también debe ir anulando a la razón fría y matemática de Mercurio, para desarrollar el calor del corazón. Júpiter ama indistintamente y sin ningún interés. Solo desea ayudar y causar felicidad. Es un planeta que da confianza propia para hacer frente a cualquier cosa. Quien sabe de astrología sabe que un Júpiter bien aspectado en un horóscopo suele traer precisamente eso, felicidad o causas o hechos que producen felicidad. Aparte de un buen carácter, como es lógico, como estamos hablando. Cada individuo lleva en su aura varios colores que se consideran básicos en cada vida. Estos son el color distintivo de la raza y el del ascendente del horóscopo. Principalmente, el aura tiene muchos colores y otras cosas. Además de estos, también lleva otros colores que tienen que ver con su desarrollo espiritual y mental, sus emociones, las pasiones, etc. Esto quiere decir que cuando observamos en una persona toda una serie de virtudes, es como si viéramos toda una serie de colores de gran belleza en su aura. O lo que es lo mismo, vemos, en cierto modo, el reflejo de su horóscopo. Estos colores en el aura emiten una vibración y esa vibración estimula y se identifica con cualquier persona que tenga esos mismos planetas y aspectos en su horóscopo o esos mismos colores en el aura. De esta forma nos identificamos íntimamente unos con otros. Si esta atracción es de Venus, será un amor por atracción física, pero si es a través de Urano, que es la transformación del amor en compasión y altruismo, será un amor universal y hacia todo ser viviente que le rodea. Los diferentes aspectos superiores que forman el verdadero amor de Dios los irá desarrollando la humanidad según evoluciona a través de los periodos o reencarnaciones de la Tierra. Estos periodos en filosofía oculta se llaman, o al menos en la filosofía de la Fraternidad Rosacruz, se llaman periodos de Júpiter, de Venus y de Vulcano. Como es lógico, actualmente las influencias de los planetas no son sentidas y comprendidas totalmente, sino que esto ocurre progresivamente. Así, la pasión e impulsividad de Marte es combatida por el amor de Venus, pero a la vez, y aunque muy lentamente, ya estamos trabajando con Urano. Esto hace que disminuyan las perversidades o defectos de Marte y se transforme la influencia de Venus. Pero como aún no comprendemos ni hemos asimilado la verdadera naturaleza de Urano, gracias a los malos aspectos de este, algunos convierten la pasión y el amor en adulterio o independencia. Con esto vemos que lo ideal sería trabajar seriamente con un rayo planetario
hasta compenetrarnos perfectamente con él. Antes de trabajar, por ejemplo, con las ideas de libertad de Urano, lo que nos lleva a libertinaje en el amor y en otras cosas, pues debemos trabajar con el aspecto elevado del amor de Júpiter y a su vez debemos controlar los defectos de Júpiter, como es el orgullo o la demasiada confianza propia, por decir algo. Vamos a estudiar un aspecto de la vida para ver el desarrollo moral y espiritual de la humanidad a través de los rayos planetarios. Lo que hoy llamamos matrimonio, en un principio estaba regido sobre todo por Marte, o lo que es lo mismo, por la pasión animal, el deseo de propiedad, la satisfacción del sexo, etc. Cuando entró en juego Venus, se suavizaron todos esos aspectos y comenzamos a ver la belleza de la mujer, así como cierta transformación superior en las personas. Después, cuando se dejó sentir el rayo de Urano, además de trabajar sobre el cuerpo de deseos de las personas, relacionado con Marte, Urano también transforma a Venus, y lo está haciendo todavía, claro, para que la unión de dos personas sea sin ataduras y por el amor universal que no distingue raza, color ni sexo. Esto nos puede hacer meditar sobre las separaciones cada vez más numerosas o sobre las uniones con un elevado sentimiento de amor entre personas del mismo sexo. También nos podemos preguntar lo siguiente: ¿será útil en un futuro próximo la unión por la Iglesia o se preferirá solamente la inscripción judicial? Y además de lo necesariamente legal y terrenal, ¿será útil el matrimonio legal? Todavía pasarán muchos años, pero al final Urano se impondrá y las personas se unirán por su amor puro y no tendrán en cuenta nada de lo que hoy son obstáculos o está mal visto, pero claro, los sentimientos estarán muy por encima de la pasión de Marte y de la atracción de Venus. Como sabemos, el ser humano evoluciona primeramente a través de sus deseos y sentimientos para luego adquirir la mente y razonar para imponer el discernimiento sobre su cuerpo de deseos. Siendo esto así, es conveniente que analicemos el progreso mental de la humanidad a través de los planetas. La Luna fue la primera en influir en lo que hoy llamamos inteligencia. Es cierto que era casi más instintiva que otra cosa, pero era muy adaptable, flexible y fácil de dominar por las jerarquías superiores, como nosotros lo hacemos con un niño, como he dicho antes. Y así fuimos guiados en las primeras etapas. Hubo una segunda etapa donde Mercurio nos ayudó a desarrollar el aspecto razonador o inteligente de la mente. Pero claro, al principio o en la prehistoria, como los niños, pues cometíamos muchos errores y esos errores eran causa de sufrimiento en el purgatorio y de determinados efectos, como cosecha, claro, en la siguiente vida. De ahí que cuanto más atrás en el tiempo, más y peores aspectos tenía Mercurio, si nos hubieran hecho nuestro horóscopo. Pero esto tiene la ventaja de que después de cada vida nos queda un mayor sentimiento de rectitud y una conciencia más elevada. Me estoy refiriendo a nuestra estancia en el purgatorio. A mayor sufrimiento, mayores errores, al final el sufrimiento hace que se quede grabada esa rectitud para la futura vida y mejores ideas. De esta forma, el pensamiento se pone por encima de los bajos sentimientos y crea otros nuevos y más elevados hasta que comenzamos a sentir el rayo de Neptuno, que es el que eleva nuestra conciencia a nivel cósmico. Para esto falta mucho hasta que llegue a ser en sentido general. Si Urano nos hace intuitivos, aunque no da respuesta generalmente,
Neptuno también nos eleva la conciencia y la mente, pero en este caso obtenemos respuestas de dentro, porque su amor y devoción une nuestro corazón al del resto de la humanidad. Una vez visto el aspecto superior de Urano y Neptuno, podemos comprender que no todas las personas sienten las vibraciones de estos planetas. Solo los que son algo sensitivos, porque su cuerpo etérico está unido débilmente con su cuerpo físico, generalmente son los que son capaces de sentirlas. Esto no evita que algunas personas desarrollen algunos aspectos de Urano o Neptuno, pero pocas en sentido positivo y muchas en sentido negativo. Un Urano mal aspectado en un horóscopo puede desarrollar cierto grado negativo de visión en los mundos invisibles o hacer que una persona caiga en el espiritismo y la mediunidad. Neptuno es similar en este sentido, pero se relaciona también con la magia. Facilita el contacto con los habitantes de los mundos invisibles. Sus vibraciones estimulan el genio de los grandes músicos y los corazones de los místicos. En definitiva, Neptuno nos lleva a la iniciación, nos despierta los poderes del espíritu y nos hace conscientes en los mundos invisibles. Por consiguiente, la posición de estos planetas nos puede dar una idea de nuestro grado de desarrollo o posibilidades respecto a estos aspectos espirituales y a lo que hemos sido y hecho en otras vidas. Esta es la gran ventaja de la astrología. Esta nos permite adelantarnos al futuro para ver, por ejemplo, lo que nos puede traer un mal aspecto de Urano o Neptuno, aunque esto no tiene por qué ser una caída en la magia negra o en la mediunidad. Pero es que, además, también podemos ver en esa posición, esos aspectos, podemos ver cuánto colaboramos con su aspecto espiritual o si es todo lo contrario. De esta forma podemos comprender que las personas poco desarrolladas, principalmente en sentido de razonamiento, son fácilmente influenciables por los rayos planetarios y cómo los más espirituales y desarrollados son más libres y tienen más facilidad para gobernar y colaborar con los astros, así como para dirigir su propia vida. En Occidente estamos ahora evolucionando entre los dos polos opuestos. Ni somos perfectos en nuestro desarrollo mental y espiritual, ni estamos dominados completamente por las pasiones animales o el materialismo. Más bien estamos por encima, comenzando a dominar bastante los aspectos negativos del carácter. Pero es nuestra obligación trabajar con los rayos de Júpiter, Urano y Neptuno si queremos acelerar nuestro desarrollo y conectar con alguna escuela que nos ayude a acortar el camino que nos queda. Como dijo Goethe, de todas las fuerzas que mantienen encadenado al mundo, el hombre se libera a sí mismo cuando obtiene su propio control. Alguien se preguntará, ¿y qué pasa con Plutón? Ya sabemos que la humanidad evoluciona principalmente a través de las vibraciones e influencias de los planetas de nuestro sistema solar. Digo vibraciones por no decir influencias de las jerarquías que les rigen. Sin embargo, hay otros 5, contando con los que aún falta por descubrir, que también nos ayudan y que tendrán un papel más importante en el futuro de la humanidad. Actualmente, y como hemos visto, las elevadas vibraciones de Urano y Neptuno no afectan a todas las personas, sino más bien a quienes andan en los caminos de Dios, como se suele decir, y a los que su sensibilidad les capacita para ser genios en algún aspecto elevado de la sociedad. Plutón y los planetas que faltan por descubrir no tienen apenas influencia sobre la humanidad en sentido individual, quizás solamente en los que ya no necesitan renacer y que tienen las iniciaciones menores.
Nosotros, como individuos, sentiremos su influencia cuando estemos compenetrados con las vibraciones de todos los planetas y trabajemos de acuerdo a su naturaleza positiva.